Continuamos hoy en Cátedra Médica y tenemos la oportunidad de conocer cuán seguro, cuán adecuado, cuán saludables son los alimentos que consumimos en la República Dominicana. Tenemos a Cátedra Médica, aquí la salud merece respeto, y tenemos a Edian Franco como investigador y profesor de INTED, hoy invitado, asimismo el doctor Luis Maroto, quien nos están conversando sobre este tema en el día de hoy. Sí, pues antes de irnos a la pausa, le comentaba Edian de que en su última explicación que daba, decía, debemos identificar en qué parte del proceso está dándose esta complicación que impide que los alimentos sean inocuos. Entonces, me gustaría que ustedes, como expertos en el tema, pudieran explicarle a la gente cuál es el proceso que se agota para que ese alimento que está en el campo llegue a la mesa de la gente, y que entonces, en ese proceso que parece es largo, vamos a verlo en adelante, pues entonces se da esa contaminación del alimento. Bueno, precisamente hay algo que voy a tratar de hacerlo lo más entendible posible. Sí. En el proceso de producción, ya sea vegetal o animal, tanto la DIA, o sea, el Departamento de Inocuidad Alimentaria, como el DIGEMAT, tienen bien instaurado lo que se le conoce como análisis de puntos críticos. O sea, hay un sistema bien instaurado en el mundo entero, no es el único, pero es el que más funciona hasta ahora, que es precisamente el sistema de análisis de puntos críticos. Todos los países trabajan con sistemas de análisis de puntos críticos. ¿Para qué? Porque precisamente se evalúa cuáles son los momentos desde la producción hasta que llega al consumidor en los cuales se puede presentar el peligro microbiológico sobre todo, pero también químico y físico. Pero el microbiológico, ¿por qué hacemos tanto hincapié en el microbiológico? Porque indudablemente se ha demostrado que de todos los peligros que hay, el microbiológico es el más, el que puede generar una mayor cantidad de problemas. Ahora, ese análisis de punto crítico es muy variable y necesita una constancia muy grande. O sea, quienes producen los requerimientos, quienes establecen esos puntos críticos que dicen ustedes tienen que hacer esto y aquello, eso no se mantiene rígido, eso puede variar. Sí, porque todo depende de en qué momento pueda haber una brecha, un riesgo, que es como se le llama. O sea, mejor dicho, un peligro, y ese peligro pueda convertirse en riesgo, porque son dos cosas diferentes. Claro. Peligro es lo que puede existir, riesgo es de que llegue a afectar al ser humano. Claro. Entonces, eso puede variar. Puede que en un productor, digamos, por poner un ejemplo, puede que un productor, por ejemplo, tenga bien instauradas sus buenas prácticas de agrícola, que es uno de los elementos importantes que hay en el tema de la evaluación de riesgo, las buenas prácticas agrícolas. Está también las buenas prácticas de manufactura, que eso es ya después que pasa de él. Puede que un productor tenga muy bien instaurado eso y no tenga problema. Sin embargo, cuando se recoge la cosecha, viene el problema, porque se puede contaminar, porque no se tiene cuidado, porque se tiene demasiado tiempo al sol, por muchas cosas. ¿Ok? Maroto, pero existen unos puntos críticos que son comunes. Que son comunes, exactamente. ¿Cuáles son? Bueno, uno de ellos, el primordial de los puntos críticos que hoy se tienen que controlar es la cosecha. El momento de cosecha en el sembradío. Exactamente, sí. ahí el otro es el transporte. Y en el sembradío, Maroto y Franco, ambos investigadores con este tema de la inocuidad alimentaria, en la siembra, en la cosecha, en ese momento, ¿cuáles son los principales elementos que hay que tomar, que no se pueden variar para que nuestros alimentos sean inofensivos, sean inocuos? Bueno, uno de los elementos principales es la calidad del agua que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, si el agricultor usa agua filtrada, no usa agua filtrada, el agua puede tener una sobrecarga. Tanto en una de nuestras investigaciones hemos encontrado bacterias resistentes hasta 20 tipos de antibióticos en ríos de República Dominicana, que puede llegar directamente. Otro punto crítico es el suelo. Cómo este suelo se utiliza abono. Si tú utilizas un abono tratado, por ejemplo, los que de producción orgánica o no tratado, pueden llegar enfermedades que vengan desde el tipo de los diferentes animales. Y otro punto es la colecta y la manutención. Por ejemplo, yo puedo tener un obrero que hizo sus necesidades, no se lavó la mano y puede contaminar las diferentes, toda la plantación. Exacto. Y esto puede ser un punto de riesgo que nosotros tenemos. Entonces, básicamente esto es lo que nosotros estamos evaluando actualmente en diferentes cosechas en el país a través de un proyecto Fondosit del Ministerio de Educación Superior, que nos va a permitir identificar cuáles son esos puntos críticos y dónde como país podemos mejorar.
¿Por qué nace esto? Bueno, hay muchas publicaciones fuera de nuestro país donde se ha indicado que productos nuestros exportados, por ejemplo, a Suiza, están llegando con una alta concentración de bacterias, pero no solamente la alta concentración de bacterias, sino que son resistentes a diferentes tipos de antibióticos, Que es la que es parte todavía peor. Que es peor todavía. Claro. Entonces, esto puede poner en riesgo nuestra producción nacional y nuestro sistema de exportación también. No, y la vida humana. Y Claro, la en salud primer- de en la primer gente. lugar, No en primer primer lugar, la el salud. aspecto económico, Exacto, sino la vida humana. Exacto, y muchas veces, doctor Amaury, a veces cuando hablamos del tema, siempre queremos dejar claro, no podemos solamente pensar en lo que exportamos. El problema- No. Los que estamos aquí adentro, Sí, lo que estamos claro. comiendo aquí adentro. Lo que yo que me tenemos- como, lo que Exacto. usted se come, lo que Entonces nos hay algo comemos. importante en lo que decía el doctor Edian. Actualmente tenemos ese proyecto de Fondosí. Incluso ahora estamos tratando de presentar otro proyecto, pero enfocado en carne, para trabajar la carne que... El proyecto que tiene actualmente lo tiene INTET. Ustedes son profesores de Exacto. INTET, Sí. trabajan para INTET. Exacto. Y entonces, esa investigación, quien financia eso es el Estado, ¿no? El Estado, el Sí. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a través del Fondo CID, que es el instrumento de financiación de la ciencia Ese en proyecto el de país. investigación, ¿cuándo inició? Inició en este año, inició en enero de este año. ¿Y está proyectado a qué tiempo? A 2024 concluye. Nosotros vamos a trabajar 4 tipos de vegetales y en diferentes ciclos. Nosotros vamos a utilizar unas técnicas que se llaman técnicas metagenómicas. Nosotros vamos a estudiar tanto bacterias cultivables como no cultivables que estén presentes dentro de la plantación. Vamos a estudiar agua, suelo y la plantación propiamente dicha. ¿Dónde? Hasta ahora tenemos seleccionado Constanza y San José de San Ocoa. José de Ocoa. Sí, son dos Estamos puntos de quer- producción eso, nacional. Queremos extendernos a Jarabacoa, pero depende de varios factores. Y entonces, como decía el doctor Edian, estamos tratando de utilizar precisamente técnicas novedosas que se usan en el mundo entero para tratar, entre otras cosas, de tener respuesta rápida. Eso es una de las cosas fundamentales en inocuidad. Es el hecho de tratar de que cuando hay un peligro, evitar que llegue a ser un riesgo. ¿Y cómo se hace? Con el diagnóstico. Una pregunta, porque yo en realidad estoy ya no nadado. Yo voy a llegar a los 70,000 años atrás, Mauri. ¿Te entiendes? Y los nietos médicos se van a morir toditos desnutridos. Cuando el producto llega para ser exportado, pasa por algún proceso Claro. diferente a cuando va a ser llevado al mercado nuestro. Nosotros ahí en ese... o sea, Esa es ahí- una caja negra para nosotros. Pueden todavía. decir eso que en no realidad- saben, o sea, No, es una caja- exacto. No se puede decir. No, acepte. A ver, yo puedo decirles que sí. Porque normalmente cuando se va a exportar, incluso hay diferentes, el propio Ministerio Parámetros. de Comercio Exterior también tiene una participación importantísima en este tema de inocuidad. Ahora, de hecho, fue uno de los invitados fundamentales que nosotros tuvimos en el CEMPER que se realizó sobre el tema de inocuidad, que fue este que estábamos comentando. Y el Ministerio tiene una participación en eso muy fuerte y exige incluso precisamente que se realice un control muy exhaustivo. No solamente el que se hace normalmente, sino que además estamos hablando estamos hablando de productos que van a ser transportados nuevamente. Y esa nueva transportación, usted tiene que estar claro que cuando salen de aquí están limpios. Porque si hay algún problema, después decir, no, pero eso llegó contaminado. Sí, pero ya de aquí salió limpio. O sea, de aquí salió... Entonces, en el tema del transporte, Hay un y debe existir una autoridad local que defina y establezca que se cumplió con los requerimientos. y ahí ya ustedes saben. Exacto. Pero en el tema, respondiendo un poco a su pregunta, para exportar las reglas son un poco más rígidas Más arriba. que para lo que tenemos nacionalmente. Nacionalmente el productor puede vender directamente sin ningún tipo de supervisión de un órgano del Estado. Entonces ahí hay un descontrol que puede llegar al mercado y todo lo demás. Es tanto, nosotros acabamos de publicar o de presentar una investigación desarrollada por uno de nuestros estudiantes donde trabajamos con vegetales vendidos en supermercados. Y en mercados públicos donde encontramos una alta cantidad de bacterias que pueden ser patogénicas para los seres humanos. Entonces, íbamos a los supermercados, a los centros de distribución y a los mercados públicos, comprábamos el vegetal y hacíamos el análisis. Y lo que encontramos ahí fue muchas cosas muy interesantes que no deberían estar dentro. Y que no podemos, Y esas- que no y es- podemos revelar todas. Y esas bacterias, sí, doctor, esas bacterias de las que ustedes mencionan, ¿cuáles son las más frecuentes que aparecen y qué consecuencias tiene en la salud del ser humano el exponerse a esas bacterias? Bueno, aquí yo veo un dato, Liz. Sí, Aquí adelante. yo veo un dato y ustedes
presentaron un seminario que se llama el Seminario Permanente Es de la el Realidad Dominicana. Exacto. Y en ese seminario ustedes dieron unas informaciones muy importantes que es probablemente la respuesta a la pregunta tuya. ¿De qué se trató esto? Bueno, el SEMPER precisamente, bueno, quien está hablando fue el que dio quien dio la conferencia inicial, que después condujo un panel, y el doctor Edian también estuvo como moderador. Bueno, se trató precisamente de hacer un resumen de cuáles son en los últimos, digamos, 5 o 7 años aproximadamente, los microorganismos que han sido detectados con mayor frecuencia en alimentos en Cuba, más que en alimentos en Cuba, disculpen, en República Dominicana, se me fue ahí se me salió ya lo... Se te salió Es que para mí, es que como yo me siento como en casa, ¿tú me entiendes? Yo tengo que... Entonces, pero en realidad... Entonces, en ese seminario ustedes señalaron la presencia... Sí, de Salmonella, E. coli, como los fundamentales. De hecho, en el mundo entero la Salmonella y la E. coli son también los que más se presentan. O sea, estos dos microorganismos, la Salmonella, que puede ser de varios tipos, Tifimurium, Tifi, Enteritidis, y la Escherichia coli, son indudablemente los que causan más problemas. Ahora, se han hecho algunas investigaciones donde en el país ha aparecido también una de los más presentes, que es el Campylobacter, que es un serio problema también para la salud, y increíblemente Listeria monocytogenes, que es todavía mucho más, es menos agresiva, pero cuando está presente el problema puede ser mucho mayor. Digo, yo voy a decir una conclusión. Claro. Responsable solamente Roberto Lafontaine, saco al medio de no nos va a explicar a nosotros. No, solamente hay que No, comentar. no importa. Para que nosotros estamos llevando a la mesa nuestra pupú, porque yo veo que es cómo se tratan estos productos en el mercado. Quizás lo traten un poco mejor en el supermercado, si pasan por algún proceso. Pero yo lo he visto y a uno le fascina ir a Merca, Santo Domingo, Así mismo. para bajar costos. Entonces, eso que tema. dice el doctor Lafontaine, ¿en qué momento nosotros encontramos que esa cadena de requerimiento que ustedes establecen en términos, por ejemplo, de esa producción se rompe? ¿Se hace de manera aislada el productor individual, el productor que tiene un pequeño sembradío, o esto también ocurre a nivel de las grandes producciones? Doctor, eso puede ocurrir en cualquier momento. Ese es el Volvemos gran problema. a los puntos críticos. ¿En qué momento se rompe el proceso? Puede ocurrir en cualquier momento. O sea, en el mismo mercado, si ustedes analizan un mercado, ¿qué hacen ustedes cuando van a comprar una fruta? Cuando usted va a comprar ají, cuando va a comprar... La toca, le pone la mano, claro. ¿Usted lava la mano antes de mercado? No. En el supermercado también se da la Todo, misma situación. uno de los puntos fundamentales donde nosotros hemos encontrado problemas es en el supermercado. Pero no porque y aquí no es que voy a salvar a los supermercados, porque yo ni trabajo en ningún supermercado, ni nada por el estilo, pero no quiero decir que en el supermercado no se haga lo que se tenga que hacer. El problema es que es muy difícil para el supermercado controlar eso. El tema de que llegue alguien con las manos Sucias. Vamos a decir no sucia. Ustedes se hacen, cualquiera de nosotros ahora nos hacemos un análisis y lo que sale ahí, señores, es el mundo. Y entonces eso es algo que es muy difícil. Por eso, al final, tal vez, hagamos una conclusión donde está lo que nosotros consideramos que es el punto fundamental para tratar de... Y en ese sentido, Maroto, tengo yo como consumidor la oportunidad de alguna forma cuidarme cuando ya llevo estos alimentos a casa. Tengo alguna manera de hacer que ese alimento que a lo mejor no llegó en las condiciones adecuadas, yo desinfectarlo y que entonces ahí ya sea un poquito más inocuoso. Sí, es el correcto lavado de los vegetales a través de por ejemplo, a través de diferentes formas químicas. Nosotros estamos evaluando también cuál es lo que mejor funciona para poder lavar. Porque tú tienes un problema también, que tú tienes las bacterias persistentes. Son bacterias que tú entiendes que se murieron, pero no se murieron nada. Aunque lo desinfecte correctamente. Aunque lo desinfecte, entonces eso también lo estamos evaluando. Y tenemos también bacterias que pueden penetrar a los vegetales o a las frutas. Pueden penetrar dentro de ellas y eso también lo estamos evaluando dentro de la inocuidad dentro de nuestro país. Que como hablábamos anteriormente, existe muy poca literatura con relación a este tema. Sí hay organismos estatales que han intentado hacer un buen trabajo, pero hay mucha limitante desde el alcance hacia donde ellos llegan.
no pueden cubrir el país completo, no consiguen darle una supervisión a todas las áreas. Cuando nosotros hablamos en Cátedra Médica de los alimentos que son inofensivos, hemos decidido traer estos dos expertos en el tema alimentario, personas que están desarrollando investigaciones. ¿Por qué? Bueno, porque como decíamos al inicio, los alimentos, de ello depende la vida, de ello depende la calidad de la vida de los seres humanos. Y hoy justamente estamos hablando con Edian Franco y con Maroto, quienes son investigadores de INTET y han expuesto la presencia de microorganismos, como es el caso de Escherichia coli y como Salmonella, pero otras más, en las principales frutas, en los principales vegetales que se consumen en la República Dominicana. Usted decía, Edian Franco, que los alimentos en el momento de sembrarlos, de cuando se les coloca los fertilizantes, depende del tipo de fertilizante. ¿Cuáles son los que están en las normativas, digamos, para hacer para tratar el sembradío de manera adecuada y que no sea un problema de salud para quien lo consume? Los principales fertilizantes que están aprobados para usar en los sembradíos que van a ser usados en el ser humano. Bueno, los nombres yo particularmente no los manejo, ¿ok? Lo que sí, en cualquier sembradío normalmente, según las características que tenga el suelo, fuera independientemente de lo que se recomienda por el Ministerio de Agricultura, cada productor trata de incorporarle precisamente al suelo lo que le falta. Y entonces por eso hay muchas veces que hay un elemento que en inocuidad que influye mucho, es el tema de la parte química. Esos fertilizantes que se utilizan, la gran mayoría de los fertilizantes que se utilizan hoy en día todavía, tienen un componente químico bastante alto, sea nitrógeno, potasio o fósforo, que son lo que se conoce como la fórmula NPK. Cualquiera de estos puede ser, puede también ser un contaminante de los propios. Ahora, más problemas que los fertilizantes tienen los herbicidas y los insecticidas. Los herbicidas y los insecticidas porque se han encontrado en muchas investigaciones que precisamente los propios herbicidas e insecticidas pueden inducir resistencia a antibióticos en las bacterias que pueden estar presentes en el suelo. O sea que esto es en realidad un problema. Y hay otro elemento que hoy en día está teniendo mucha importancia, y cuando digo importancia lo digo en los dos sentidos. Es importante porque es bueno, pero es importante también porque puede ser, de tan bueno que puede ser muy peligroso. Y es el tema de lo que se conoce como agricultura sostenible. O sea, en la agricultura sostenible lo que se promueve es la utilización de recursos naturales, la utilización de popó, como dicen ustedes, tratada correctamente como fertilizante. Lo peor es que no en todos los lugares se está utilizando tratada. Se está prácticamente sacando de las instalaciones ganaderas y se riega directamente sobre cultivos. O sea, que si bien es cierto que en algunos lugares se trata la pupú de nuestras vacas y se utiliza como abono, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, vamos a decirlo así, hay casos, no se está tratando, entonces eso es un riesgo para tener alimentos contaminados. Exacto. Correcto. O sea que la producción orgánica o ecológica no escapa a esta situación. No, nada, al contrario. Para nada. Si algo tiene que tener mucho cuidado el productor que se decida a producir de forma orgánica, es el tema de la inocuidad. ¿Qué significa producción orgánica para la gente que nos escucha? Porque evidentemente que esto lo vemos como una panacea. Este huevo es orgánico, esta lechuga es orgánica. ¿Qué significa orgánico? Bueno, más que orgánica, el término que más se utiliza es sostenible, porque lo de orgánico está dentro de lo sostenible. Y cuando se habla de producción sostenible, precisamente se trata de un sistema de producción que trata de utilizar de forma eficiente y amigable con el medio ambiente los recursos naturales. Ese es a grosso modo, o sea, es tratar de producir sin tener que utilizar químicos, sin tener que utilizar agrotóxicos, etcétera. Pero un componente dentro de la producción sostenible está precisamente tratar de utilizar los beneficios que puede dar, por ejemplo, los detritus o las heces fecales de los animales tienen aún un contenido energético, un contenido de nutrientes muy elevado,
que puede ser utilizado siempre y cuando usted haga lo que tiene que hacer. O sea, hay sistemas para eso, para tratamiento. Para tratamiento. Hay muchísimos sistemas para tratamiento y desafortunadamente no todo el mundo, tal vez no todo el mundo quiera invertir porque lleva una inversión. Eso lleva una inversión, pero que a la larga es una inversión que se te va a... Que es redituable. Que es redituable, exactamente. En esa misma línea, y usted mencionaba al principio el tema de las prácticas agrícolas, buenas prácticas agrícolas. En este sentido de la producción sostenible y también en la agricultura tradicional, ¿cómo yo garantizo tener buenas prácticas agrícolas? Básicamente sería teniendo en cuenta los diferentes puntos de riesgo para el momento en el que se hace el sembradío, cómo colectamos, para evitar al mínimo esos riesgos que nosotros tenemos dentro. Riesgo puede ser el agua, riesgo puede ser el aire, riesgo puede ser la misma tierra. Entonces sería reducir estos riesgos al mínimo para poder tener una mayor inocuidad dentro de los alimentos. También el tema del procesado a la cosecha, cómo se procesa y quién lo procesa. Muchos de nuestros agricultores infelizmente no tienen una planta procesadora, sino que se lo ceden a otras plantas que se encargan de lavarlo, pero tal vez los procesos que se llevan dentro de ellas no son los adecuados para eliminar todos los pesticidas y todos los residuos orgánicos que pueda haber dentro de ella. O sea, un campesino común y corriente, un productor del campo, cosa pobre, pudiera hacer sacar, ¿cómo te digo?, productos que sean inocuos sin que le eleve mucho el costo de producción. Sí, entiendo. Claro que sí. Uno normal, Roberto Lafontaine, que vaya a sembrar cosas. Que quiere sembrar el yautía y yo la puedo sacar limpiecita. Sí. Limpiadita, vamos a decir. Bueno, a ver, dentro de los parámetros permitidos. Yo repito, término limpio total no existe. No, inocuo. Sí, estoy hablando No, inocuo, a eso me sí. refiero. Inocuo completo, eso es muy difícil. El tema tiene que ver con límites aceptables y permisibles. ¿Cuáles son los principales problemas, Maroto y Franco, hoy en Cátedra Médica? ¿Cuáles son los principales problemas que encontramos en el momento del transporte de los alimentos, según lo que ustedes han identificado? Bueno, nosotros en realidad, repito, nosotros no trabajamos con la parte de transporte, pero por las conversaciones que hemos tenido y demás, hay una parte del transporte que no es controlada. Eso eso es fácil, que usted coge cualquiera de las autopistas de este país, cualquier carretera, y usted ve que se transportan abierto, incluso animales en horarios que no pueden transportarse. Claro. ¿Me entienden? Entonces, eso es un serio, eso es, para que entiendan, eso es un punto, o sea, eso tiene varios puntos críticos. Por ejemplo, algo que nosotros hemos observado en las visitas que tenemos es el uso de los guacales donde se colecta. El guacal llega, lo usó Maroto en un momento y me lo presta, yo no tengo el correcto lavado y lo que había ahí se va a quedar dentro del vegetal que yo tenía. Entonces, eso se va dando constantemente. Los vegetales... Tengo huevo, por ejemplo, y utilizo esos guacales luego con lechuga, con vegetales. Puede pasar salmonela. Sin el manejo adecuado, entonces paso a la salmonela. Exacto. ¿No? Entonces, eso es frecuente. Eso es muy frecuente. Eso es más frecuente, muy frecuente de lo que... Tú te encuentras con unos guacales que tú dices, señor, esto tiene 20 años y no lo han lavado ni nada, porque no hay un proceso, y tal vez no es porque el campesino no quiera, el productor no quiera, sino porque no existen los instrumentos necesarios para poder hacer el correcto lavado. Tal vez ahí hay un poco de falta de atención del gobierno de agricultura sobre estos casos. Por eso es que es importante poder determinar dónde se está dando este proceso de contaminación. Colega, y recuerden que hay una parte importante de este país que no compra en mercados. Hay una parte importante de este país que compra en la calle, de productos que están en los colmados también. En el suelo. Claro, o sea, claro. Si tú vas a tú puedes ir a un mercado, y tenemos por ejemplo el mercado de la Duarte, tenemos un mercado modelo, pero en cada barrio populoso hay un mercadito, claro. Y así le llaman, el mercadito, y tú encuentras los plátanos en el suelo, la oyama en el suelo, los aguacates en el suelo, es que ves y ves por ejemplo también el pollo, la manera en que los pollos se sacrifican, eso es y cómo se da esa dinámica. O sea, que esa es una población que no tiene posibilidad de ir al mercado. Exacto. Va donde hay comida. Al mercadito. Va donde hay comida. ¿Entiendes? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de comprar ensalada en un colmado, en un mercado público.
con el mismo cuchillo que se corta el pollo, es el mismo cortan. cuchillo que te cortan el repollo. Es lo que hace con una toalla, le pasa y ya, y simplemente ahí vamos a rebanarte el repollo. Cuando no es en la camisa. Cuando no es la camisa también. O sea, y tú lo tienes ahí, te Espérate un cortas. momento que voy al baño. Uy, viene de una vez. Entonces tú no Ya tienes para limpié, comprar ya el tomate limpié. entero y te venden la mitad del tomate también cortado. O sea, a partir de ahí comienza ese proceso. Pero también dentro de casa, yo utilizo la misma tabla que utilicé para cortar el pollo, la utilizo para cortar los vegetales. Y ahí tenemos lo que se llama contaminación cruzada. Entonces, eso también hay que tenerlo mucho en cuenta porque también la inocuidad es prioridad de todos. También se da entonces en la casa. En la casa. No, de hecho, Sí. hay muchos problemas de inocuidad que son en las casas. Sí. Lo que pasa es que ahí es difícil detectar. Tú no puedes, o sea, primero no tienes autorización porque Claro. pero hay muchos problemas que aparecen en realidad en la casa. ¿eh? Sí, sí, Yo la recuerdo gente- la gente cuando que no se lava las manos en su casa, pues va a producir el mismo Exacto. efecto que se da en el mercado. Yo recuerdo, y yo siempre le hablo con los estudiantes. Nosotros somos, además de que somos investigadores, somos profesores. Y siempre recuerdo una anécdota de cuando yo era pequeño. Mi abuela me decía, si se cae algo para el piso, cógelo rápido. O sea, ella no me decía que no me lo La comiera. regla de los 5 segundos. La regla de los 5 segundos. Ella no me decía que no me lo comiera, sino que me lo comiera rápido. Lo cual es un error. Lo cual- lo cual está muy Está mal. Por eso hay otra gente que dice, no cojas nada del piso. Exactamente. No cojas nada del piso. Señores, 809-682-9850, 809-682-9850. Aló. Momento, señora, y la línea internacional 833-380-0062. Buenas. Doctor, es verdad que con 100 grados de calor durante 10 minutos uno vive hirviendo, el microbio se va. Vamos a ver lo que dice la gente. Muy buenos días. Buenos días. Habla Osiris del 3 del municipio Puñal. Hola, Osiris, adelante. Yo quiero hacer una pregunta. Usted ve que, por ejemplo, ahí en los animales, por ejemplo, en los marranos, las reses, cuando le ponen antibiótico y la instrucción dice que se debe sacrificar después de tantos días o tantas semanas. Aquí yo creo que no se lleva eso. Aquí le ponen el antibiótico y al otro día lo matan. Eso es muy malo para el ser humano, ¿verdad? Muchas gracias. Interesante pregunta. 809-682-9850. 809-682-9850. Y la línea internacional 833-380-0062. El tema de hoy en Cátedra Médica, la inocuidad alimentaria. Adelante. Bien, una de las llamadas preguntaba el oyente que si colocando los alimentos a 100 grados de calor por 10 minutos, realmente las bacterias van a desaparecer. ¿Es así? ¿No es así? Bueno, le voy a decir primero que sí y después le voy a decir que no. Ok. Explique ahora. El sí es porque indudablemente con 100 grados de temperatura se eliminan prácticamente un elevado por ciento, yo me atrevería a decir que más de un 65, un 70% de las bacterias que pueden estar contaminando el Hay alimento. un 40 que no se va. ¿Perdón? Hay un 40 que no. Y lo peor de todo que ese 40 que se puede quedar es muy peligroso. Son las resistentes. No es tanto que sean son las resistentes al calor. Por ejemplo, hay un grupo de bacterias muy conocidas por la medicina y demás, que son los Clostridium. La familia de los Clostridium son resistentes a alta temperatura. Pero incluso ya se sabe que hay un grupo de listerias que son resistentes a alta temperatura. O sea, eso crea un problema. Porque por lo general, antes, yo siempre hago referencia antes, porque la gente dice, "Concho, por eso antes no pasaba." Y yo, sí, lo que pasa es que antes no había los niveles de producción que hay hoy. Antes no había la cantidad de mercados que hay hoy. Antes la gente iba y compraba directo al campo. Claro. ¿Ok? Pero bueno, eso es otro tema que no vamos a... El tema de la temperatura, lo cierto es que estas bacterias que yo mencioné, los Clostridium, la listeria, incluso hay hasta otros ejemplos que se han convertido en resistentes a las altas temperaturas. La E. coli, por ejemplo. La E. coli es bastante sensible a la temperatura. Se mata. La E. coli es bastante sensible, esos al igual que la salmonela, son bastante sensibles a la Pero esas temperatura. no son necesariamente Pero ojo, las que representan el peligro. Pero ojo, yo estoy diciendo que son bastante sensibles a la temperatura durante el proceso de la cocción. Una vez que el alimento está cocido, donde usted lo que hace es exponer los aminoácidos esenciales de la proteína y usted pone, los nutrientes que normalmente tiene un alimento, cuando usted lo cose, los alimentos están más expuestos. Sí.
O sea, ¿Qué son más, significa eso? que están mucho más fáciles de contaminar que cuando no están cocidos. Entonces, si ya usted lo coció, si ya usted lo Y cocinó, no lo deja el tiempo que tiene que dejarlo en el frío, o no lo pone para el frío, o lo deja Hay incluso una- en el frío de un día para otro destapado, eso es un serio problema. Hay una práctica muy utilizada. porque se contamina. Espérate, O sea, no entiendo. eso es importante lo que acaba de decir él. Eso es importante lo que tú acabas de decir, Maroto. O sea, cocinaste a la temperatura adecuada Exacto. y el alimento está apto para consumir y lo dejaste de un Y lo día para dejaste de otro. un día Sí. para otro. Y no lo preservaste, no lo cuidaste. Por ejemplo, y se contaminó. en nuestros países, Pero Amaury, lo que pasa es una cosa, oye, porque es importante la pregunta. El alimento no se contamina solo, lo contamina algo. ahí es donde está, Ahí donde es que está el O sea, problema. que el proceso que se da de la cocina a la mesa es una persona que viene y lo Pero no contamina. solamente eso. A Supongamos eso que, me refiero. supongamos que Si tú lo lo, dejaste destapado. supongamos que tú lo cocinas bien, Ajá. ¿ok? ¿Y qué es lo que hacen la mayoría? ¿Qué es lo que hacemos en nuestro país? Lo que queda lo echa para un... Esa es la mejor. Claro. ¿Y quién dice que eso donde tú lo estás echando, que normalmente está metido en la gaveta de abajo del Freezer. del No está estante? debidamente ¿Ok? desinfectado. Porque eso que se hace en todos lados. Las cucarachas, las hormigas, Los campean y ratones. campean. Entonces todo eso fue cocido a la Exacto. temperatura adecuada, pero con el almacenaje que hiciste o le pusiste la mano ya sucias, entonces contaminaste. Ahí también hay el una alimento. práctica Tenemos más. que irnos a una Ok. pausa y cuando regresemos tenemos más preguntas Sí, de acuerdo, y de acuerdo. sus comentarios. Nos vamos, señor director.